ya vimos esta nota, ¿verdad? Cómo vamos a abordar ese tema del COVID-19 y el embarazo. Y para eso está con nosotros la doctora Zulma, a quien ya le dieron la bienvenida a todos aquí en el set, ¿verdad, doctora? Sí. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Siempre es un gusto acompañarlas y hablar de temas tan interesantes como este. Doctora, podemos empezar respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Puede transmitirse COVID-19 al momento en el embarazo o al momento del parto también, al bebé? Esa es la pregunta del millón. Hay varios estudios ahorita, sabemos que como el COVID es tan nuevo, entonces realmente algunos apuntan a que no es transmisible de forma vertical, es decir, que no la pasa la mamá al bebé, más sí se han encontrado muestras de virus en la placenta. Entonces eso es bien importante porque hay todavía estudios que hablan que el neonato ya tiene antígenos o que ya está con el COVID, pero todavía estamos en estudios, hoy por hoy, hasta febrero de este año, aún la OMS ha determinado que no se transmite de la mamá al bebé. Sigue la placenta siendo una barrera protectora, entonces la placenta sí tiene virus, o sea, la placenta sí está contaminada, la paciente sí tiene COVID, pero el neonato nace sin COVID. Entonces aquí viene la polémica de que por qué neonatos aparecen con COVID. A veces se habla de algunos estudios en donde la mamá lo puede transmitir en el momento del posparto, no a través de la sangre, ni a través de la placenta, ni de la leche. Eso es bien importante. No lactancia, de la leche. Exacto, entonces estamos tratando de promover como siempre la lactancia materna y la mamá debe de saber que su leche no lleva virus, pero la cercanía, el contacto, entonces hay pacientes que son COVID positivos y son asintomáticas, solo porque la prueba está positiva, tienen ya su aislamiento y todo, nace el bebé y entonces como no tiene síntomas a veces bajan un poquito la guardia. Si se sospecha que la mujer que está embarazada tiene COVID, se recomienda hacer cesárea. Eso es un tema bien detallado. La cesárea para nosotros se utiliza solo si el parto debe ser a corto plazo. ¿Qué significa esto? Que si la paciente corre peligro su vida, aquí es bien importante saber eso. En la vía de parto, lo normal o lo mejor podría ser el parto normal, el parto vaginal normal. Pero ¿por qué optamos por la cesárea? Porque tiene que ser de emergencia. La mamá corre peligro, sabemos que las complicaciones en la embarazada, como todos debemos de saber, las embarazadas las tenemos casi en aislamiento, deberían. Aún así sabemos que pues las reuniones o el súper o las salidas, pero sí es importante que la paciente sepa que la vía del parto se va a decidir en el momento del que llegue a término. Por ejemplo, tenemos pacientes de 30 semanas, de 32 semanas, que no por tener COVID el bebé va a nacer antes. Se está monitoreando, se ingresan, se les hacen sus exámenes y la paciente está monitorizada todo el tiempo. Si en algún momento la paciente sí se descompensa, pues entonces ahí la vía de salida para un bebé prematuro pues es la cesárea. Doctora, en la actualidad, ¿cómo es un parto con el COVID-19? Porque sabemos que durante el 2020 hubo muchas más restricciones de las que se encuentran en este momento. Podemos hablar de cómo es la situación ahorita en el país, ¿verdad? Sabemos que a nivel mundial es bien cambiante. ¿Cómo es un parto hoy por hoy acá en El Salvador para todas aquellas mujeres que ya están prontas a dar a luz y que probablemente tengan algún tipo de miedo? Exacto, la paciente que tiene al momento COVID pasa a un área donde está todo el equipo ya preparado, en el equipo que vemos que es el equipo de protección número 3, el de buzo, astronauta, como nos quieran decir. Entonces la paciente sí está, bueno, con su mascarilla o puede que no tenga ni mascarilla. La verdad que el que se protege es el personal médico. Lo importante en estos casos es que la paciente pasa a un área aislada, está el pediatra, neonatólogo, está el anestesiólogo en caso de que se necesite hacer cesárea, está el ginecólogo y todo el personal de enfermería en un EPP3. Entonces el parto o el nacimiento, la paciente lo pasa así, en esas mismas condiciones. Obviamente se prepara todo el equipo, hay unas áreas de aislamiento en el área pública, hay un área COVID y en el área privada, bien importante. En nuestro país lo que se ha hablado mucho es que el COVID pues está en todas partes y lo podemos tener en los hospitales y hay un área especializada, pero realmente lo que sucede es que en lo privado también hay ciertos hospitales que al ingreso le hacen la prueba a la paciente
y si la paciente sale positiva, entonces se deriva a otro hospital. Entonces aquí no es que sea exclusión, no es que sea discriminación, simplemente estamos tratando de prevenir un contagio en una paciente embarazada sin COVID con otra que tiene COVID. Entonces la paciente aquí, el estigma de que es COVID positiva y los códigos verdes, amarillos, dependiendo de qué hospital, eso significa que el personal tiene que estar preparado. La paciente en sí ya bastante mal la está pasando con tener COVID y estar por tener un bebé y todo lo que eso envuelve, que a veces es una incertidumbre, pero tienen que saber que está el equipo está preparado, el personal ya está entrenado. Lo que sucede es que en un parto, por ejemplo, lo que se hablaba al inicio de que si era parto o cesárea, en el parto lo que pasa es que hay más aerosoles, estamos más en contacto los obstetras con las secreciones vaginales, pueden ser anales, pueden ser todas las secreciones de líquido amniótico, todas estas cosas, nosotros tenemos que estar más preparados. Lo mismo sucede en la cesárea, que hay más contacto con la sangre, operamos ya con un equipo de PP3, con todo tipo de mascarilla, bueno, ya no nos reconocemos, pero sí sabemos que son las medidas a seguir en todo parto con COVID. Doctora, ¿qué pasaría o cuáles son los cuidados que debe de tener una mujer embarazada para amamantar a su bebé si es positiva a COVID-19? Pregunto porque de repente las superficies que ella haya tocado y donde va a estar el bebé se tiene que lavar, si tiene que utilizar la mascarilla mientras le está dando también la lactancia, si tiene que lavar las manos antes, después, ¿cuáles son esos cuidados? Exacto, los cuidados que debe tener la mamá que ya está en el hospital y recién nació su bebé son los mismos que va a tener si ya se fue a la casa o si está siempre hospitalizada pero el bebé ya tiene 10 días o 7 días de nacido. Es todas las medidas de seguridad que son alcohol, gel, un uso de mascarilla. Aquí sí es bien importante que la paciente use una mascarilla mientras está dando de mamar, porque la distancia que hay entre la mama y la nariz y la boca de la paciente pues es corta, entonces el bebé no va a estar con mascarilla. De hecho están contraindicadas las mascarillas en niños chiquitos, entonces la mamá debe de estar protegida. Las superficies que toque la mamá no es tanto, sino que si la paciente tiene COVID y estornuda y toma la taza de Dani y se pone la mano en la mesa y agarra la manecilla y abre el chorro y no desinfecta todo eso, entonces el virus sí se pasa. Es como las gripes que antes veíamos, solo que esta pues prácticamente es mortal. Entonces en el caso de las medidas son iguales. La paciente tiene que usar su mascarilla y luego siempre tiene que estarse constantemente lavando las manos. ¿Qué pasaría, digamos, si hay una mamá que está en el proceso de amamantar y le da COVID y está demasiado enferma para poder amamantar a su bebé, pero no quiere dejar de hacerlo? ¿Qué sería lo mejor que ella puede optar? Porque hay personas que lastimosamente los dobla la enfermedad, no pueden levantarse, le cuesta demasiado. Exacto. Si una paciente antes de los 40 días pospartos, es decir, que está en su periodo de dieta, como decimos, en el puerperio, y es tan comprometida su salud, definitivamente debe estar ingresada. Y el bebé, por lo mismo, puede ser amamantado con bancos de leche materna, que ya tenemos en el país, puede ser amamantado con fórmula, que ese sería el segundo escoge, pero lo que queremos saber es que la paciente en qué condiciones se encuentra como para no poder amamantar a su bebé. Entonces la paciente, si está demasiado comprometida, lo más sano o recomendable es que consulte y vaya a un centro para atenderse. Porque sí, la paciente puede sentirse agotada, agobiada, la lactancia, pero no como para el COVID. Lo malo del COVID en las embarazadas es que provoca un problema pulmonar grave. De hecho, debemos de recordar, cuando la paciente está iniciando el embarazo, pues el bebé está en la pelvis, luego en el abdomen, pero cuando ya va creciendo, los pulmones ya no están del mismo tamaño, sino que sube el diafragma y se vuelven 4 centímetros más pequeños. No que se hacen pequeños, sino que el desplazamiento que tiene el diafragma hace que la ventilación de la madre sea menor. Cualquier embarazada, y ya con COVID, con un compromiso en donde está todo el proceso inflamatorio del virus, entonces la madre se compromete en ese sentido. Le llega menos oxígeno al bebé, la placenta hace su esfuerzo, pero no suficiente, y entonces ahí es que podemos ver partos prematuros, podemos empezar a ver abortos o pacientes que están con preeclampsia. O sea que COVID-19 sí puede haber probabilidad de aborto. Sí, el COVID-19 se ha comprobado que tiene alta prevalencia de amenazas de aborto o de aborto, porque el problema que hace es a nivel
de la coagulación, a nivel de los trombos, a nivel de la placenta en sí. Entonces provoca una inflamación a nivel placentario que dificulta la oxigenación al bebé. Puede haber un nacimiento prematuro también a causa de COVID. Sí, exactamente, eso es lo que pasa. Si la paciente está, digamos, entre las 30, 34 semanas y tiene un COVID y todo su desarrollo, lo que pasa con el COVID es que es a veces repentino, que la paciente está bien, va al baby shower, hay 5 o 7 personas, cada una tiene su clúster, entonces nosotros lo que empezamos a evaluar es que la paciente puede empezar con su dolor de garganta, la tos seca, empezar a sentirse un poco agotada y de repente no es como una gripe normal, aquí es bien importante, puede tener solo diarrea, puede tener algún tipo de malestar general, entonces, pero tiene el antecedente de que alguien más estuvo en esa reunión, pues definitivamente tenemos que ir y hacer la prueba. Entonces la paciente sí puede presentar un parto prematuro o una amenaza de parto prematuro y si evaluamos que el bebé está, corre riesgo la mamá y el bebé, pues entonces sí nace prematuro. ¿Y cómo es el tratamiento para una mujer embarazada? Porque de por sí una mujer embarazada, cuando eso lo gripe, no puede tomar nada, doctora. Exacto. ¿Qué pasa cuando llega en estos momentos una mujer hacia usted y le dice salí positiva con COVID-19? ¿Qué hago? Exacto. El plan que se tiene para las mujeres embarazadas es muy similar al que se tiene si la paciente no está embarazada. Entonces, hay que hacer esa definición, porque si la paciente puede ser tratada con COVID, por COVID, aún estando embarazada. Hay protocolo ya establecido. Pero no es algún tratamiento de medicamentos, por ejemplo, Sí. como mandan cuando alguien se enferma, que llega el paquete de medicamentos. Puede llegar el paquete, pero por ejemplo, la ivermectina no está indicada en el embarazo, ibuprofeno no lo podemos dejar, ni siquiera lo dejamos de antes, eso está comprobadísimo. Entonces, se hace todo el manejo sintomático con medicamentos analgésicos y están monitoreando a la embarazada. O sea, la embarazada de verdad es un riesgo que la paciente sea detectada embarazada, entonces está monitoreada bien periódicamente, no como la llamada que a veces observamos nada más así, sino que también es más estricto. Entonces, sí se debe de tratar. Incluso hospitalizada la paciente con COVID tiene parecido a los manejos de protocolo de una paciente que no sea COVID. ¿Existen registros de recién nacidos que hayan tenido COVID? ¿Y cómo se trata esto, verdad? Porque el sistema está tan pequeño, ¿verdad? Bueno, no está preparado para nada para el alrededor. ¿Cómo se trata y si hay registros de recién nacidos? Sí hay registros de recién nacidos, sobre todo en los hospitales nacionales, por ejemplo, el Hospital Nacional de Maternidad. Saludos al doctor Pleites, el neonatólogo que está encargado también de esa área. Ellos tienen un registro y entonces lo que sucede es que los neonatos desarrollan un proceso inflamatorio a nivel pulmonar y otros procesos, pero los neonatólogos están entrenados y se han ido entrenando en esto porque sí, puede que el neonato no venía con la enfermedad, o sea, nació. Y esto es bien importante, o sea, todavía los estudios están tan recientes que hay unos que dicen que sí se transmite a través de la placenta y otros que no. La verdad que todavía estamos en el que es una serie de estudios y estamos optando porque no se transmite a través de la mamá de la placenta. Pero sí se tratan a los neonatos. Sí se puede tratar. Sí se debe, sí, porque tenemos casos también de neonatos que la mamá está en la casa o quieren llegar a ver al bebé y entonces ahí se contagia. Doctora, ¿cómo fue en los momentos más críticos? Vámonos al año pasado, quizás el mes de abril, mayo, probablemente me imagino que hubieron muchas mujeres que estaban a punto de dar a luz, o quizás algunas que estaban en control, que ya iban por su sexto mes, quinto mes, séptimo mes. Escuché que algunos iban a hacer en línea. ¿Cómo hacían? Porque yo escuchaba, va a ser en línea, no pueden llegar a un hospital, pero la persona se tenía que mantener en control para saber si su bebé venía con algún tipo de complicaciones. Sí, de hecho los controles se mantienen. Antes se pensaba, como estamos aprendiendo en el camino, que tenían que ser más espaciados. No, definitivamente tiene que ser el mismo control prenatal. La paciente se desplazaba el año pasado a la clínica. Como teníamos restricciones de salida, se hacía un documento en donde se le explicaba a la paciente que iba a llegar a la clínica y en ese momento la paciente llegaba a su control prenatal. Personalmente les puedo decir que en mi caso doy la consulta con un EPP2, o sea, un equipo de protección 2, no es el de buzo, pero sí es el nivel 2, no es el nivel 1. Entonces la paciente con su mascarilla obligatoria y el chequeo igual, revisar al bebé, revisar a la mamá, hacer las ultrasonografías que se tengan que hacer. Entonces estamos hablando que
Sí, los controles se han hecho, sí, no podemos hacerlo totalmente por telemedicina. Casi todas las consultas sí se pueden hacer por telemedicina y compre esto, pero ya evaluar a la bebé o al bebé y a la mamá no se puede por telemedicina todavía. Hay algunos controles que sí lo hacen a nivel del Ministerio de Salud, pero son como informativos. ¿Qué tendría que hacer en el caso tal vez que la mamá tenga a otro niño, que siempre esté chiquito, ¿verdad? Porque la situación con el bebé pues se resulta con la mascarilla, ¿verdad? Al momento de amamantar, pero si tiene otro niño al que le tiene que prestar igual muchísima atención, ¿cómo, digamos, ella podría hacer, en el caso siempre utilizando su mascarilla, podría atender al otro niño, digamos, de 3, 4 años? Sí, eso es bien importante, la paciente debe de estar con mascarilla siempre, atendiendo al chiquitito o al que tenga más grande, siempre mascarilla. Si no se puede aislar, pues totalmente. Claro. Si pudiéramos poner, digamos, algún porcentaje de riesgo, si una embarazada tiene COVID, ¿cuánto sería el porcentaje de riesgo, doctora, para el momento del parto? Para transmitirlo, pues el riesgo baja. O sea, es bajo porque no lo pasa al bebé. Entonces, o sea, no se hace en el corte del cordón, no se hace en el momento del parto, ni en el momento del amamantamiento. Deberíamos de tener el riesgo mínimo de contagiar al bebé durante el parto. Eso es lo que se está hablando, que las medidas de seguridad se deben de guardar. Lo que hablamos de distanciamiento social o distanciamiento personal, pues entonces nosotros tenemos que mantenerlo aún con el bebé recién nacido. Entonces, eso es lo importante. Y ahora que mencionó eso, doctora, en el momento del parto, antes era un festejo entrar al cuarto, que llegaba la mamá, que la suegra, que el papá, que el hermano, la hermana, y ahora ¿cómo están las medidas? A nivel ministerial, pues con las nuevas leyes que se han promovido, se trata de hacer un parto humanizado. De hecho, todos los partos son humanizados. Hay cosas que se hablan que tal vez pasan en algunos lugares, siempre hay excepciones, pero realmente nosotros tenemos ahora, en el caso de los hospitales nacionales y Seguro Social, puede entrar un familiar, obviamente con todas las medidas de seguridad. En el Solo caso, el papá, me imagino. Probablemente, a veces entra la mamá, a veces entra la suegra, la hermana, la tía. La verdad que la paciente decide, porque si el esposo le incomoda, pues entonces hacemos que se quede en la sala de espera. Yo obligo al mío. Entonces, la paciente debe de estar lo más cómoda posible porque es un evento tan importante en su vida y en la vida de su bebé. Entonces lo hacemos pasar uno. Y en el caso de la situación de los hospitales privados, sí, un solo familiar, el mismo familiar es el que puede estar en la habitación. Se les hace prueba COVID a los dos, a la paciente y al esposo, que es el que va a estar ahí también. Para que también vayan sabiendo, ¿verdad? Más o menos cómo está todo este procedimiento. Hay muchas mujeres que probablemente se encuentran con miedo, pero gracias a Dios, pues la tecnología ayuda mucho la experiencia. No podemos decir que la pandemia ya acabó, sin embargo el tiempo ayuda, ¿verdad? A los doctores, a los especialistas a poder continuar al respecto. ¿Cuáles son sus contactos, doctora, para pedirle más información, consultas o si alguien no cuenta con ginecólogo? Exacto, estamos siempre el 2100-8307, el 6420-7272. Aprovechando el comercial, nos hemos movido después de 14 años del local donde estábamos en la clínica, nos hemos movido a, se llama Centro de Diagnóstico Escalón. Un saludo a mi secretaria y a todos los colegas. ¿Nos están viendo? Sí, Maricela, Jasmine, y ellos están ahí atendiéndoles. Entonces estamos a los salvadoreños, a 3 cuadras de un hospital aquí en la colonia Escalón y a la par de un spa muy famoso. Entonces podemos ahí también seguirlos atendiendo en las redes sociales, en el Facebook como Clínica de Mastología Doctora Zulma Calderón. Y lo más importante, hay que cuidar, no tocarse ojos, nariz y boca si sabe que ha estado en contacto o no sabe si se desinfectó las manos. Eso es lo importante. Uso de mascarilla en todas las embarazadas y uso de protección visual, es decir, una careta o unos lentes también es importante. Y de lejos, o sea, eso es lo importante. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Nos vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos.